Bien, si ya se dieron cuenta en las diapositivas que pusimos un pequeño mapa. La Biblia, una de las pruebas más palpables de que no es un libro común, porque narra historia, y la historia también está basada en lugares geográficamente localizables. Todo el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, en la mayoría, ¿verdad?, se pueden localizar las regiones. Entre más antigua sea la escritura, es más difícil localizar los pueblos. Porque, por ejemplo, si estamos hablando de Abraham, ¿verdad?, que parte de Ur de los Caldeos, 5000 años antes de Jesucristo, es muy difícil que se puedan encontrar, ¿verdad?, vestigios. Sin embargo, así sigue surgiendo, ¿verdad?, por la arqueología bíblica, porque, pues gracias a Dios, esos vestigios nos dan constancia de la veracidad de la Biblia en una de sus áreas. Y estoy hablando de esta forma porque en realidad, hermanos, debemos ser muy conscientes que el tiempo deteriora todo, ¿no? Si nosotros hablamos acerca, por ejemplo, de las pirámides de los mayas que se encuentran en la península de Yucatán, o quizás se encuentran en Guatemala, en Belice, esas pirámides quedaron cubiertas 700 años después de Cristo. Entonces, imaginen la distancia, 700 años después de Cristo es un lapso mucho menor del 5000 años antes de Jesucristo. Entonces, eso dificulta algunas cosas. Pero bueno, estamos viendo crónicas en la vida de Pablo. Y el capítulo número 13 lo empezamos a ver con respecto a su primer viaje misionero, y en la enseñanza pasada del miércoles vimos acerca del llamado de Saulo o el llamado de Pablo, que es la misma persona, Saulo de Tarso, que posteriormente se refirió como Pablo. A partir del capítulo número 3, hermanos, a partir del capítulo número 3, específicamente del versículo número 4 en adelante, el libro de los Hechos se encarga de narrar la vida de Pablo y las misiones. El primero, segundo, tercer viaje misionero, su encarcelamiento también en Roma y el traslado por el cual tuvo que llegar hasta esa península, la península itálica. Ahí no se alcanza a ver. Pero sin embargo, hermanos, podemos nosotros constatar las regiones que en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo y en el tiempo de Pablo, pues tenían esos nombres. Algunas llegaron a cambiar posteriormente, pero también anteriormente, algunas cambiaron, ¿verdad? En este caso, bueno, ahí se presenta y lo vamos a ir viendo. ¿Por qué es importante, hermanos? Porque a veces cuando leemos la Escritura, se nos dificulta entender geográficamente qué es lo que tenía que pasar Pablo, qué tenía que pasar Jesucristo, qué tenía que pasar en diferentes acontecimientos, y decimos, bueno, es muy rápido, ¿verdad?, hablar de que de aquí llegó a otro lado, como cuando decimos, bueno, es que preguntamos por alguien, ¿no? Preguntamos, por ejemplo, por hijo de nuestro hermano Daniel Maraño, el hermano Rogelio, Daniel, y decimos, ¿dónde está ahorita? Y está en Estados Unidos en la mañana, y en la tarde está en México, ¿no? Y en la noche ya está aquí en Pachuca. Así de rápido, ¿por qué? Porque viaja en avión. Pero Pablo no fue el caso, lo sabemos. Dice el versículo número 1, y voy a retomar desde el 1, aunque habíamos estudiado del 1 al 3. Vamos a ver esto. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Y aquí cuando habla de profetas y maestros está identificando a personas que estaban involucradas en el ministerio. Profetas también se le denomina a los predicadores. No eran necesariamente profetas predictivos, sino aquellos que hablaban por Dios y daban el mensaje precisamente de las doctrinas apostólicas. Y menciona a Bernabé, a Simón, el que se llamaba Níger. Ahora, se llamaba Níger, ¿por qué dice Simón el que se llamaba Níger como si tuviese un sobrenombre? Recuerdan que también nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, puso sobrenombres. Por ejemplo, a Simón, ¿no?, le llamó Pedro, y a Marcos posteriormente se le conoce como Juan. La palabra Níger es una palabra que significa negro. Probablemente se trataba de un judío del norte de África o cerca de África que tenía las características de la gente
de África. Lucio de Cirene, ahí se está mencionando su procedencia. Manaén, el que se había criado junto con Herodes Tetrarca. Si se dan cuenta, cada una de las referencias correspondía o ya sea a su forma física, o se refería precisamente al lugar de donde procedían, o con quien compartían, ¿verdad?, algún cargo. ¿Por qué? Porque anteriormente no se identificaba a la gente con apellidos. María Magdalena no era su apellido Magdalena, aunque así se traduce, se refería al lugar de donde ella procedía, era María de Magdala. Entonces son cuestiones que se deben de ir mencionando. Y Saulo, que anteriormente sabíamos que era de dónde, de qué localidad, de Tarso, actualmente Turquía. Ministrando estos al Señor, que estaban involucrados en los ministerios y ayunando junto con la iglesia de Antioquía, dijo el Espíritu Santo a la iglesia: apartarme a Bernabé y a Saulo para la hora a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ahora aquí se deja ver un paréntesis entre mientras ayunaron y el Espíritu Santo trabajaba en sus corazones y mientras también ellos se iban. En 2 versículos, ¿verdad? No quiere decir que hoy ayunamos y al día siguiente los mandaron. Quiere decir que hubo un tiempo en el cual hubo la confirmación por parte del Espíritu Santo a la iglesia y el deseo de ¿quién? De Saulo y de Bernabé de partir a predicar el Evangelio. Ahora, hermanos, por esta situación no vamos a pensar que fue un envío al azar, que fue un envío sin planeación. La obra misionera lleva una logística y lleva una planeación. Cuando Pablo parte en su primer viaje misionero, ya había grupos de cristianos en las ciudades donde ellos podían llegar, en algunas, no en todas, pero también estaba con una logística pensada en que el Evangelio debería ser transmitido primeramente a los judíos. Pablo así lo expresa también en el libro de Romanos, ¿verdad? Porque el Evangelio es poder de Dios para la salvación. Primeramente, ¿a quién? A los judíos. Así que Pablo lo que deseaba y tenía en su corazón era predicarle a los judíos. Tanto así que también ahí en esa misma epístola de los Romanos dice que él quisiera, ¿verdad? Poder decirlo así de esa forma, él quisiera no ser salvo con tal de que sus hermanos judíos fuesen salvos. Solamente era un deseo motivado precisamente por el amor que tenía en su pueblo, no que esto se diese así. No se puede hacer, ¿verdad? Negociar la salvación, cada quien tendrá que tomar su decisión. Y va en el versículo número 4. Dice así el versículo número 4. Ellos, ¿quién? Bernabé y Pablo. A partir de este momento, otra de las características es que vemos el accionar del Espíritu Santo de muchas formas. De hecho, el libro de los Hechos se conoce como Hechos de los Apóstoles, pero también algunos lo denominan como Hechos de la Iglesia o como Hechos del Espíritu Santo, porque es un libro de transición. Cada una de estas situaciones, tanto la Iglesia como el Espíritu Santo, ¿verdad? Y en este caso los apóstoles, fueron en este punto, ¿verdad?, de la historia, este libro de Hechos, pues narrada la transición que tuvieron. Así que, hermanos, aparece a partir del versículo número 4, y entonces ya Saulo deja de llamarse así como tal, Saulo. Ya vamos a estar, ¿verdad?, casi, no puedo decirlo al 100%, se va a estar nombrando como Pablo, que significa el pequeño. Así que ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, tuvieron sensibilidad de oír el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia. Ustedes pueden notar que en su parte de izquierda de la imagen aparece un primer punto donde dice Antioquía. Es Antioquía de Siria, porque había varias Antioquías precisamente en esa región. Porque incluso cuando vuelven a subir
hacia la parte de lo que es Galacia, van a encontrar Antioquía de Pisidia. Entonces, hay varias Antioquías. Por lo menos están identificadas tres Antioquías en las Escrituras. Pero estas dos son fundamentales en los viajes de Pablo. Así que ellos descienden de Antioquía, que no es una ciudad costera, está muy cerca de la costa, pero descienden a un puerto. Este puerto se llama precisamente Seleucia. A veces las palabras de los lugares son un poco complicados, pero bueno, Seleucia. Si se dan cuenta, llegan a ese puerto con la intención de embarcarse. ¿Por qué es necesario embarcarse cuando también se puede ir por tierra? Bueno, los montes Leonés atraviesan precisamente toda la parte oscura. ¿Alcanzan a ver una parte oscura café? Ajá. Esos montes son muy difíciles de sortear en ese tiempo. Sí había caminos del Imperio Romano que se habían establecido, pero era mucho más rápido llegar por mar. Y además, había una logística de ir precisamente a los puertos, y fíjense bien, lo vamos a ir leyendo, a los puertos y a las sinagogas de los judíos. Así que no llegaron nada más así. Y dice que entonces, llegando a ese puerto, navegaron a Chipre. Chipre es esta isla. ¿Ya la ven ahí? Chipre es la isla más cercana y más grande, pegada a lo que es precisamente Palestina. Esa ciudad de Chipre también era muy, vamos a decirlo así, era una ciudad, era una isla con puertos que logísticamente hablando estaban ubicados para poder traficar mercancía. Y cuando me refiero a traficar, no me refiero al concepto que nosotros tenemos de traficar, de quiere decir que traficar cualquier cosa, ¿verdad? Lo hacen por medios ilegales. No, traficar es una palabra que también legalmente puede ser utilizada para decir que hacían un mercadeo y pasaban de región en región. Así que ellos navegaron hasta Chipre. Y llegados a Salamina, Salamina es el puerto que está precisamente dividiendo lo que se puede decir esa área, ¿verdad?, de mar, y la más cercana para llegar a esa isla. Descienden ahí, ¿y qué es lo primero que hacen según el versículo número 5? Anunciar la palabra de Dios. ¿En dónde? En las sinagogas de los judíos. Y además hace ahí también una referencia de alguien. Tenían también a Juan de ayudante. ¿Quién es este Juan? Este Juan se le puede conocer como Juan Marcos, pariente de Bernabé. Algunos lo ubican como su primo, algunos lo ubican como su sobrino. La realidad es que ¿cómo se llama? Quizás lo más cercano sea que era su primo. Así que ahí Juan Marcos lo tenían de ayudante. La palabra ayudante significa, ¿verdad? Bueno, se puede traducir también de la misma derivación de diáconos. Es decir, alguien que les servía, pero también era un aprendiz de ellos. Ahora, es importante entender que entonces podemos ver aquí a tres personas con diferentes, vamos a decirlo así, madurez espiritual. Vemos a un apóstol. ¿Quién es? Pablo. Ajá. Vemos a una persona predominantemente, vamos a decirlo así, líder de la iglesia de Antioquía, sin ser pastor y sin ser apóstol, que es Bernabé. Y vemos a un aprendiz, a un discípulo. Ahora la pregunta es esta: ¿podemos nosotros esperar lo mismo de Pablo que de Juan? En el sentido de que de formación de carácter y de madurez, y además de una edad diferente. Yo creo que en ese sentido ahora que podemos nosotros aprender. Las misiones son un campo de enseñanza, un campo en el cual cuando un misionero va, precisamente va a ir acompañado a veces de su propia familia, pero también es muy bueno y es muy bíblico, ¿verdad?, pensar en que debe ir acompañado a alguien que respalde su ministerio, alguien que le eche la mano y le diga, ¿sabes qué?, vamos a continuar a pesar de las adversidades, y que haya alguien observando como un aprendiz que vaya precisamente
desarrollando y procesando todo lo que implica precisamente la obra misionera. Y aquí podemos nosotros reflexionar sobre otro punto, el punto de que un misionero debe de ser precisamente enviado bajo el sentir del Espíritu Santo y por precisamente los indicadores que la palabra enseña para que se pueda ser constituido, ¿verdad?, como misionero al imponerse las manos. El imponer las manos, cuando se lo hizo a Bernabé y a Saulo, es una señal de qué? Es una señal de depositarles a ellos la confianza del ministerio y también la autoridad delegada de la iglesia para que en su momento, cuando ellos vayan, puedan también bautizar, porque es la iglesia la comisionada y la delega, por ejemplo, a los pastores. Cuando una iglesia, ¿verdad?, ha decidido oficialmente, ¿verdad?, por medio de una votación congregacional, tener un pastor, en ese momento se le delega también precisamente este privilegio, el que pueda bautizar. Ya no se necesita hacer una sesión de avance o algo parecido para decir, ahora quién va a bautizar, ¿verdad? Si hay un pastor ya titular. Ahora, hermanos, entonces ellos llegan precisamente a las sinagogas. El propósito, predicar la palabra de Dios, llegan a las sinagogas a predicar a judíos. Y llegan a Chipre, y llegan a este lugar donde también Juan está. Ahora, ¿qué es lo que sucede? La historia dice que Bernabé era de Chipre y también Juan, que tenían familia ahí en Chipre. ¿Cómo lo podemos nosotros interpretar cuando nosotros también tenemos la necesidad de predicar la palabra de Dios? ¿Cuál es, vamos a decirlo así, cuál es el grupo con el que más influencia podemos tener cuando decidimos predicar la palabra de Dios? A veces lo hacemos casa por casa, ¿cierto? Pero miren, es interesante esto. Pablo y Bernabé van al lugar donde tienen gente conocida, donde llegan a Chipre, donde se pueden alojar en alguna casa sin problema. No iban a un hotel de 5 estrellas, iban con los suyos y predicaban. Jesucristo, cuando, por ejemplo, sanó al endemoniado gadareno, le dice: ve a los tuyos y a tu casa y cuéntales cuántas cosas o cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Era llevarlos a esos lugares. Cuando Jesús comisiona a los 70, iban de aldea en aldea, iban a las aldeas precisamente que se encontraban en la región del mar de Galilea. Y en esa región es de donde eran los apóstoles. Así que también eran gente conocida, porque incluso dice que los manda a predicar a sus aldeas. Y esto es un indicador de que también ellos llegaban con una logística de predicar a sus familias primeramente. Esto no quita la responsabilidad de que predicamos a la calle o a extraños, eso no quita. Pero sin embargo hay una secuencia que es muy importante de tomar. Y dice que entonces el versículo 6, habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, Pafos se encuentra aquí. Entonces atraviesan toda la isla. ¿Qué longitud tenía la isla? Bueno, algunos consideran que por lo menos eran cerca de 80, bueno, o actualmente son 80 kilómetros. Todo depende de cómo se encontraba también en ese entonces, porque la geografía puede cambiar. Pero 80 a 100 kilómetros de distancia, como de aquí caminando a la entrada por lo menos de la Ciudad de México, ¿no? Llegaron allá. Ahora, ellos caminaron hacia allá. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué era lo que intentaban ellos? Eran precisamente predicar en los dos puertos más importantes de la isla. Un puerto que daba entrada y salida hacia lo que era precisamente Palestina o Canaán, y un puerto que daba salida hacia lo que era Asia Menor. De este mismo lugar podían partir en su segundo viaje misionero, va a llegar hasta Atenas, Corinto. Entonces, vean cómo cuando incluso en el primero, segundo y tercer viaje misionero,
lo que ocurre es que no hubo para Pablo, ¿verdad?, cuestiones al azar, solamente sensibilidad a lo que el Espíritu Santo les decía. Llegó una ocasión en que no les permitió predicar aquí y tuvieron que llegar hasta acá, Macedonia. Ahora, hermanos, estas son verdaderas historias que nos muestran precisamente cómo es el actuar de Dios en el corazón de la obra misionera de la iglesia. Llegando a Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta. Ya había falsos profetas desde hace mucho, ¿verdad? Y uno de ellos se llamaba Bar Jesús, que era judío, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía ¿a quién? Elimás, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Elimás y Bar Jesús son los mismos. Bar Jesús es una conjugación de dos términos, un sufijo y un prefijo. Se puede poner Bar Yeshua. Bar es hijo, Yeshua Salvador, o hijo del Salvador, se podrá traducir así su nombre. Ahora, cuando el Señor Jesucristo está ya precisamente en Mateo capítulo 24 hablando de que surgirán falsos cristos y falsos maestros, pues ya era una cosa que iba a estar sucediendo precisamente ya en el libro de los Hechos, muy poco tiempo después de que él hubiese muerto en la cruz. Ya en la época de Pablo estaba este falso profeta. Ahora, este falso profeta estaba interesado específicamente de que una persona no fuera convertida. ¿Quién es esta persona? El procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Por el nombre, algunos lo han identificado como romano, y seguramente lo era. Pero este Sergio Paulo era una persona distinguida dentro precisamente de la autoridad del lugar, de la autoridad de la isla y específicamente de Pafos. Y algo curioso que vemos es porque esta persona tenía tanto interés por ese procónsul. Fíjense que alguna ocasión leí acerca de que las doctrinas, o lo vamos a decirlo así, los líderes que promueven doctrinas equivocadas, que promueven doctrinas que actualmente podemos nosotros identificar como la doctrina de la prosperidad, están muy enfocados precisamente en que dentro de sus miembros poder tener a gente que tenga posición o riqueza, porque eso es lo que realmente están buscando en su interior. Ahora, hermanos, aún así, bueno, sabemos que también tienen la capacidad de manipular a quien sea para tratar de llegar a precisamente cuestiones económicas que les a ellos les reditúen. Ahora, en eso tenemos que tener mucho cuidado, porque es uno de los distintivos de las falsas doctrinas o de los falsos movimientos religiosos. Dice el versículo número 7 que deseaba oír la palabra de Dios. Quizás, ¿verdad?, esta persona deseaba oír la palabra de Dios porque él ya había sido convertido, pero Bar Jesús se oponía. Le resistía Elimás, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Versículo 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Pablo se acerca a él, ¿verdad? No tenía miedo en realidad. Era una persona, ¿verdad? Aparte de que ya habíamos mostrado que era una persona celosa, ¿verdad? Y Dios utilizó también eso de un temperamento, ¿verdad?, fuerte. Pablo se acerca a este hombre
Y cuando se refiere lleno del Espíritu Santo, estamos hablando de que Pablo en realidad era una persona espiritual. Y uno de sus dones era el discernimiento de espíritus. El discernimiento de espíritus. Así que él sabía precisamente las intenciones de este mago. Y lo confronta y dice: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad. Vean las características de alguien así. Primero, es engañador, y segundo, es malo. ¿Y cómo lo identifica o con quién lo identifica? Como hijo del diablo. ¿Y él cómo se identificaba como hijo del Salvador, para Jesús? Qué interesante también esto, ¿no? Cómo tratan de engañar. Enemigo de toda justicia. ¿No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Aquí podemos encontrar precisamente otra circunstancia que tanto misioneros como pastores habremos de enfrentar durante el ministerio y también las iglesias, en forma general, que es la oposición. La oposición, los que intentan trastornar los caminos del Señor. Pablo no dice: estás trastornando mi camino, estás trastornando el camino de Bernabé. ¿No es así? Dice los caminos del Señor. ¿Recuerdan cuando él iba en el camino a Damasco? Y le dice: Señor, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahí sí fue directa la acusación de que Saulo perseguía ¿a quién? Al Señor, al perseguir a los discípulos. Y Saulo, ¿verdad?, entiende perfectamente ese concepto, que me pueden estar persiguiendo a mí, que me pueden estar acosando a mí, pero en realidad están trastornando los caminos de ¿quién? Del Señor. Y trastornar los caminos del Señor es oponerse a los ministerios de la gente que ha sido llamada a la obra. De la gente que ha sido llamada a la obra. Dice así, ahora versículo 11: ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él la oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, ¿qué pasó? Creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Una de las características antes de que el Nuevo Testamento se hubiese conjugado, formado, era que los apóstoles podrían hacer precisamente obra de apóstol, refiriéndose a los milagros. Y muchos milagros, bueno, la mayoría de los milagros eran para sanidad. Aquí vemos un milagro que es exactamente lo contrario. Fue precisamente como disciplina, trastornar la ceguera de este hombre, aunque él sí que fue por poco tiempo. Esto me habla de que el Señor, ¿verdad?, y Pablo también sabía que habría quizás una segunda oportunidad para que este mago se alejara de ese camino del diablo. Así que, hermanos, esto es lo que ocurre y son los primeros eventos y circunstancias que el apóstol Pablo va a estar atravesando en el viaje misionero, el primer viaje misionero. Continúo con el versículo número 13, que ahí tienen ustedes un subtítulo que dice: Pablo y Bernabé en Antioquía, ¿de dónde? De Pisidia. Aquí está, Antioquía de Pisidia. Ajá. De la región de Galacia. De la región de Galacia. Así que cuando Pablo, ¿verdad?, está aquí en Pafos, va a seguir su recorrido. Dice que habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros, aquí está hablando obviamente de más de dos, arribaron a Perge de Panfilia. Aquí está Perge. La región sur es Panfilia, la región este es Cilicia, la región norte es Galacia, Capadocia, ¿verdad? Y vamos a ir ubicando estos, y Asia, que se le conocía como Asia Menor, ¿verdad? Y pues posteriormente, pues en esta parte está Estambul. Aquí no está marcado,
porque Estambul todavía no existía con ese nombre. Ajá. Pero Estambul aquí está, que es precisamente donde se une, ajá, lo que es Asia Menor con Europa. Ahora hermanos, entonces, dice que ellos llegaron entonces a Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Parece ser que fue aquí donde se apartó, no aquí. Parece ser que fue aquí y regresa a Jerusalén. Algunos han llegado a decir, porque esto es meramente, vamos a decirlo así, una suposición, que Juan Marcos no resistió la presión de los problemas que se estaban generando y el viaje también, porque eran viajes obviamente agotadores. Así que algunos suponen eso y que él regresa. Dice que regresa a Jerusalén. En Jerusalén, Juan Marcos conocería a alguien que sería determinante para que escribiera el Evangelio de Marcos. Regresa y entonces se hace discípulo de Pedro. Ahora dígame algo. ¿A Dios se le escapa algo? Jamás. Él utiliza todo. Y no es que Dios se ajuste a las circunstancias. Dios conoce las circunstancias, que es diferente. Dios conoce las circunstancias y por eso en su sabiduría Él puede hacer lo que le plazca. Al final se hace su voluntad. Entonces dice que ellos, pasando entonces de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia. En versículo 13 y versículo 14 han recorrido quizás otros 50 kilómetros. Se dice fácil, ¿verdad? Si va en carro, pues usted puede decir, en menos de una hora llegamos, no en una hora. Pero si va a pie, valiéndose quizás en ese tiempo de los transportes rudimentarios, pues podemos hablar de mulas, de caballos, pero difícilmente los tenían, puesto que ellos no viajaban con animales en el mar. Así que lo que se deduce es que es a pie. Entonces llegan ahí, a Antioquía de Pisidia. El énfasis no está tanto en los lugares, sino en lo que ellos iban a hacer. Además, déjenme decirles que los lugares son importantes solamente por los hechos que ocurren ahí. Solamente por los hechos que ocurren ahí. Si usted, ¿verdad?, quiere ir a cualquier lugar y está ubicado ya sea en un monte, en un cerro, un desierto, seguramente tiene una historia que contar ese lugar. Y entonces, eso es lo que le da importancia al lugar. Llegan ellos entonces allá a Pisidia y entran otra vez ¿a dónde? En la sinagoga. ¿En qué día? Un día de reposo y se sentaron. Como buenos judíos, llegan y se sientan. Ahí precisamente en la sinagoga. Aquí hay otro detalle también bastante importante que surge desde los evangelios. Las sinagogas solamente empezaron a ser, vamos a decirlo así, instituidas durante el periodo de unos 200 o 300 años antes de Cristo, en el tiempo del silencio del Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, donde se le da forma precisamente a estos lugares de reunión judío. Cuando esto sucede, Jesús entonces, apareciendo, ¿verdad?, en carne, se presenta en las sinagogas y posteriormente es la misma logística o es la misma forma en la cual Pablo ha de predicar. Primeramente en las sinagogas. ¿Y por qué en un día de reposo? Porque era el día en que se reunían los judíos y se leía. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, no sé cuánto se tardaban los cultos, pero leían la ley y los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Como son las primeras ocasiones, Pablo no encontró resistencia al que le dejaran tomar la palabra.
posteriormente vemos que sí hay resistencia para dejar tomar la palabra. Aquí en este caso lo dejan, ¿verdad? Lo dejan pasar. Algunos dicen que esto sucedió quizás porque todavía guardaba su manto de fariseo. Y quizás llegando ahí, lo vieron como una persona que podría transmitir también alguna enseñanza. Y lo iba a hacer, claro que sí. Dice, para el pueblo hablar. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, no sé cuál sea, a lo mejor sería nada más así, dijo, varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd, aquí es el mensaje. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Cuando se refiere con brazo levantado, quiere decir con brazo poderoso. Con brazo poderoso los sacó de ella. Y por un tiempo, como de 40 años, lo soportó en el desierto. Tuvo paciencia de ellos en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Y aquí vemos precisamente que Samuel se introduce precisamente como un juez, pero también es profeta y sacerdote. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. A vosotros, pueblo de Israel, es enviada esta palabra de salvación. ¿A qué se refería cuando dice es enviada? Quiere decir que es a través del linaje de los judíos, a través del linaje de Israel, que llegaría Jesús como el Salvador, y es esta la palabra que se les predica. Esto debería haber causado un impacto a ellos, porque sabían que el Mesías prometido habría de venir. Dice el versículo número 27, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarlo. ¿Saben qué le está diciendo aquí Pablo? Ustedes acaban de leer la ley y acaban de leer los profetas. Y eso fue lo que no creyeron los gobernantes de Jerusalén. Aquí está entonces la opción. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes? Ahí precisamente en Pisidia. Y entonces dice así, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, esto también es muy impactante, cumplida todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son, ¿quién? Sus testigos ante el pueblo. ¿A quién se refiere? A los discípulos, a los apóstoles. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos y a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción.
porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, y con esto voy a concluir con estos dos versículos. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia que perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Este es el mensaje de salvación. A eso fueron tanto, ¿verdad?, a Saraúcida, a Salamina, a Pafos, Perge, a Antioquía de Panfilia, y después estaremos viendo qué fue lo que sucedió en Iconio y Listra. A eso fue Pablo, a predicar el mensaje de salvación. En este tiempo, ¿verdad?, hemos visto brevemente lo que a ellos quizás les tomó alrededor de 12 meses. Lo que a ellos les habrá de tomar, porque en los lugares donde ellos llegaban a veces se quedaban. A veces eran semanas, a veces eran meses y en algunas ocasiones hasta años. Hasta años. 2 años y se quedó en Éfeso, ¿verdad? Pero algunos meses en otros lugares. Pero este es el plan misionero en la vida de Pablo. El corazón de Pablo no se detenía a que se organizara una iglesia. En su corazón estaba el avanzar. El avanzar. Por eso discipulaba, por eso se llevaba a Timoteo, por eso se llevaba a Silas, por eso se llevaba, ¿verdad?, a Priscila y Aquila, por eso se llevó a gente. ¿Por qué? Porque la visión de él era precisamente establecer iglesias para el reino de Dios. Antioquía fue la cuna de precisamente las misiones. En el corazón de Dios, en la mente de Dios estaba que fuera Jerusalén. Pero sin embargo Jerusalén se cerró. A Jerusalén tuvo que llegar una persecución para que los que fueran esparcidos predicaran el evangelio en todas partes. Y al ser esparcidos, algunos fueron hacia Asia Menor, otras hacia Chipre, otras fueron incluso hacia Roma, de tal forma que en muchas ocasiones Pablo ya encontraba pueblo. Y cuando se refiere a pueblo, se refería a creyentes que necesitaban ser instruidos y entonces dar permanencia a la doctrina bíblica, a la doctrina que él llegaba precisamente a enseñar. Los demás apóstoles también lo podían haber hecho, ¿cierto? Y sabemos de algunos apóstoles por la tradición que llegaron a algunos lugares a predicar el evangelio, no sé, no quitamento, pero lo que está referido en las escrituras prácticamente abarca lo que Pablo hizo. Vamos a terminar hasta aquí y vamos a continuar en la próxima semana. Oremos. Te damos gracias, Señor, porque tú nos permites aprender a través de estas crónicas paulinas cuán hermoso, Padre Santo, son los pies de los que predican las buenas nuevas. Qué difícil a veces pueden llegar a surgir o a suceder, Señor, las circunstancias que pueden estar, Señor, atravesando los misioneros o la hora misionera. Por eso, Padre Santo, comprendemos y reflexionamos que los misioneros, los pastores, deben ser primeramente llamados por Dios, porque de otra forma no resistirían. Te doy, Señor, toda la honra y la gloria. Y Padre bendito, te pedimos, Señor, por nuestra iglesia, porque Padre, creemos en las misiones, porque Señor, lo que Padre bendito tú nos has provisto, podemos, Padre Santo, seguir apoyando. Sabemos que puede ser más, Señor, cuando tú también, mi Dios, permitas que en esta misma iglesia tengamos un espíritu evangelizador para que crezca, Señor, esta membresía. No con el propósito, Señor, de enriquecimiento, por el contrario, esos recursos, cualquiera que llegue, Padre Santo, estarán destinados, Señor, para tu obra, local y foránea. Mi Dios, te damos las gracias porque tú eres bueno y porque tú nos enseñas diariamente, Señor, a través de tu Escritura.
Padre bendito, bendice a cada uno de los que asistieron y los que nos están oyendo, y en el nombre de Jesús, Señor, permite que tengamos un interés vivo por aprender precisamente de tu palabra, y especialmente del libro de Hechos en este tiempo de estudio. Te doy toda la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Estamos despedidos.